Seguimos, por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También tenés la aplicación La 30. Estamos en Facebook, ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa, ¿En dónde estamos? Por Facebook, también por X, arroba en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Te suscribís y es gratis y ayudás a difundir las ideas de la libertad, la democracia, la república democrática, el Estado de Derecho, toda esta tarea que venimos desarrollando ya hace 4 años y medio desde Libertas, la primer fundación liberal del Uruguay en defensa de la república democrática, del Estado de Derecho, de nuestras libertades. Te decía que Carolina Cose representa al progresismo marxista, que es una idea totalitaria, es una idea de diseño, que está muy vinculada a China. China va subvencionando, va, digamos que, subsidiando un montón de emprendimientos a nivel global, sin adherirse a esa agenda en aspectos muy puntuales. En otro momento hablaremos, pues si no se hace muy largo, pero por ejemplo China no se adhiere a la ideología de género, está prohibida en el régimen, por ejemplo. China no se adhiere, por ejemplo, a los sistemas sindicales corporativos con negociaciones colectivas, por ejemplo, tampoco. Por el contrario, empleó el dumping todo el tiempo, es decir, la competencia desleal, esclavizando mano de obra, sin garantías sindicales, sin garantías respecto a los derechos laborales. Qué curioso, ¿no? En el régimen precisamente de la clase obrera, en el régimen de la dictadura del proletariado. Lo cierto es que este diseño global plantea, bueno, una especie de tiranía, una especie de tiranía. Esa tiranía tiene que ver con abolir la verdad histórica, es decir, romper con todos los estudios serios, documentados, fuertemente documentados, de la historia de nuestra civilización, la historia de las ideas políticas, la historia económica, la historia del Estado de Derecho, la historia de nuestras naciones, la historia filosófica, la filosofía de la historia, a su vez, busca romper con eso. Plantea una historia ideológica, una versión ideológica de la historia. Lo vemos en nuestro país, en los planes de estudio, por ejemplo, donde predomina la teoría marxista de la interpretación de la historia y a su vez la ideología marxista de la narrativa de los hechos históricos que han ocurrido en precisamente en la historia del Uruguay, por ejemplo. Predomina eso en el liceo, en la UTU, en las clases, en las aulas de estudio y en la universidad. Carolina Cose, con sus actitudes, todo el tiempo plantea abolir la historia racional, la historia científica, es decir, la epistemología histórica, la investigación seria, la historia desde inclusive la arqueología, la geología, la antropología, la sociología, la filosofía de la historia, la filosofía epistémica, la metodología de la investigación histórica, la historia que tiene que ser analizada desde una amplia perspectiva, precisamente desde los métodos de análisis, como lo hizo Max Weber. Carolina Cose te dice que los negros vinieron a buscar libertad a América, por ejemplo, disparates de esas características. Te llega a decir que han venido a buscar la libertad. Empobrecer la lengua. Bueno, ¿cómo empobrecen la lengua? Censurando palabras, directamente censurando palabras, no dando a los clásicos de la literatura, porque si das los clásicos, vos tenés ahí un acervo lingüístico impresionante, un capital lingüístico filológico impresionante para volcar a las nuevas generaciones, digno de, bueno, incrementar, consolidar ese acervo cultural, pero a su vez de ese instrumento tecnológico que es el idioma, que es la lengua, a través de las obras clásicas de pensamiento, las obras clásicas de la literatura universal, y por supuesto censurar palabras, creando un lenguaje.
es decir, formulando un neolenguaje, como así lo planteó con inteligencia Orwell en 1984. El neolenguaje, planteando un neolenguaje. Y ese neolenguaje es el lenguaje inclusivo que formularon los teóricos del marxismo para esta nueva revolución cultural marxista que plantean precisamente el lenguaje, el idioma, como uno de los instrumentos fundamentales de la teoría de la decodificación o deconstrucción de la sociedad burguesa a través de la teoría del estructuralismo. La idea importa más que la verdad o la realidad, y la idea construida desde el idioma, desde el lenguaje, desde estructuras de pensamiento, y plantean crear estructuras de pensamiento, idealizar esas estructuras de pensamiento y darles mayor importancia que a la realidad misma. El neolenguaje que formularon Judith Butler, Stanley Fish, Gloucester, tantos, el propio Noam Chomsky. Carolina Cose gestiona la Intendencia de Montevideo, uno de los íconos del neolenguaje marxista, una de las banderas revolucionarias del neolenguaje marxista, que empobrece la lengua. ¿Y cuál es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo. Ella lo obliga, lo impone en los trámites administrativos de la Intendencia Municipal de Montevideo, e incluso vimos que prohibió la obra del eminente doctor Claudio Rama, quien además de ser abogado, pedagogo, con posgrados, varios posgrados, postdoctorados, con una enorme cantidad de libros, una bibliografía impresionante, producto de sus investigaciones científicas, catedrático, docente universitario, etcétera. Bueno, y además artista plástico. Se le prohíbe exhibir esa obra en el Teatro Solís, perteneciente a la Intendencia Municipal de Montevideo, porque no estaba formulada en el lenguaje inclusivo. Esa es Carolina Cose, la que exige hacer trámites en lenguaje inclusivo dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo, la que prohíbe obras públicas y prohíbe así el disfrute y el uso público del espacio público, y a su vez de un bien común como es la libre expresión que cualesquiera de nosotros pueda realizar. Bueno, la prohíbe, en este caso la censuró porque no estaba en lenguaje inclusivo. De este modo también se censura el pensamiento, al censurar palabras, al censurar obras clásicas de pensamiento, al censurar formas de expresión, inclusive, no solo palabras, sino estructuras sintácticas, es decir, ya estructuras del lenguaje, y a su vez censurar obras de pensamiento, se censura el pensamiento. Se censura la metodología científica a través de esta ideología. Y eso lo hace Carolina Cose a través, por ejemplo, de TV Ciudad, donde lo que se brinda ahí es todo lo contrario de esto que acabo de decir. Ahí no hay pensamiento científico, no hay periodismo sobre la base de la metodología científica del periodismo, haciendo un seguimiento de cada uno de los temas a nivel nacional, sino que todo es propaganda política, ideología, desde el lenguaje inclusivo, desde la ideología de la inclusión social, desde la ideología de la diversidad sexual, desde la ideología LGBTQ+, dentro de TV Ciudad. El feminismo radical, el Estado asistencialista, las políticas asistencialistas, la teoría marxista o ideología marxista de la economía distributiva, todo eso lo encontrás en TV Ciudad, en su grilla periodística, como así en otros medios de comunicación que también implementó Carolina Cose. Niega la razón, evidentemente, porque si vos tenés medios de prensa que inclusive los exporta, como lo exporta Argentina, exporta, por ejemplo, TV Ciudad, tienen revistas también, tienen revistas, actividades culturales que financió con el dinero de nosotros, recitales, como aquel espantoso recital en la Rambla de Montevideo, con, bueno, cifras realmente escandalosas de calle, de honorarios a artistas
que ha sido realmente impresionante, como el de Lali Espósito, por ejemplo, un montón de grupos musicales que plantean precisamente todo esto, la ideología de género, la sociedad inclusiva, la diversidad sexual, el lesbianismo, ¿no? El lesbianismo, el feminismo radical, el lesbianismo combativo. Todo eso propone Carolina Cose en su gestión de gobierno, pero no solo como gestión, sino como el panegírico de su gestión, como los valores a enarbolar, como los valores revolucionarios culturales a instalar fuertemente ya como oficiales, como políticas de Estado, en este caso como políticas de gobierno departamental. Pero imagínense proyectada a presidente, imagínense. Y ella además está en esa red de la internacionalización de esta ideología. ¿Por qué? Primero porque al pertenecer al Frente Amplio, proveniente del riñón del Partido Comunista, ella integra el Foro de San Pablo, la gran organización, si vos querés, la meca talibánica del marxismo cultural, creando, construyendo en esa red internacional con sede en la Ciudad de México el socialismo del siglo XXI. Foro de San Pablo y Carolina Cosé íntimamente ligados, integrados, te repito, como así lo está todo el Frente Amplio y todo el PCNT con todos sus integrantes y la FEU también, ¿no? Digamos que esa trinidad de Frente Amplio, PCNT, FEU es una trinidad integrada a esa internacional comunista fundada por Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro en el año 1990, de la cual, bueno, tiene su sede en México, la Ciudad de México, a partir del año 1991. La internacionalización de esta ideología del socialismo del siglo XXI, que está inserta en esta ideología global de planificación global de la humanidad, transhumanizando, transpersonalizando el modelo de vida de nuestra sociedad a través de una ideología que, te repito, es antirrazón, por lo tanto anticientífica, niega la naturaleza, se impone la ideología del género, la ideología de la distribución de las riquezas, se impone la ideología de la paridad, la ideología del lesbianismo radical, la ideología del feminismo, también combativo radical, la ideología marxista, se impone a la naturaleza, es decir, al conocimiento de la naturaleza respecto a las disciplinas científicas que estudian la naturaleza sexual, la naturaleza humana, la naturaleza del comportamiento económico en la sociedad, el comportamiento económico y social. Todo eso es negado por Carolina Cose, porque integra esta internacional ideológica globalista y la integra a tal nivel que es la presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe contra la violencia, la discriminación y la xenofobia, que es una organización inserta o integrada a la CELAC, que es la Comunidad Latinoamericana y del Caribe. La Comunidad Latinoamericana y del Caribe, la CELAC. Es impresionante, ¿no? Todo esto está pasando en Uruguay con total impunidad, se va oficializando esto, y se llega al extremo de una aberración. Creo que todo esto que te acabo de decir te va a explicar la aberración, por qué se da esa aberración como una gestión irracional que niega precisamente la naturaleza, que es ideológica 100%, como es la ciclovía en 18 de julio. La ciclovía en 18 de julio es un claro ejemplo, así como aquellos recitales, como TV Ciudad por otro lado, como organismos de prensa, como la imposición del lenguaje inclusivo. Desde Carolina Cosé, la ciclovía es un ícono planteado en su gestión respecto a todo esto, a esta ideología marxista de inclusión social, de ambientalismo, ¿m? Que tiene que ver con ciclistas que tengan el
supuesto derecho de circular por el centro de la avenida principal de la ciudad de Montevideo a lo largo de 4 kilómetros y pico. Es decir, que se plantea entonces una clara agresión a los usuarios de los vehículos de Montevideo, a los usuarios que necesitan día a día circular por esa avenida principal, por esa arteria, conductores de coches, de camionetas, de ómnibus, de taxis, de coches de alquiler, de remises, de Ubers, de motos, todo lo que sea lo vehicular motorizado está tremendamente agredido por la propia intendente de Montevideo, que les cobra carísimas patentes de rodado, que nos cobra carísimas patentes de rodado. Pero ¿por qué digo les? Porque no todos necesitamos todos los días estar en 18 de julio, pero hay gente que sí, que por su trabajo necesita frecuentar, día a día tienen una presencia frecuente o por lo menos día por medio, pero tenés ahí seguramente un acumulado, un capital de usuarios montevideanos, de contribuyentes montevideanos, que se ven severamente perjudicados por esta ciclovía, que además no da ninguna garantía, que plantea la posibilidad cierta o verosímil de un accidente de tránsito que se cobre una vida, no hay la protección suficiente en el centro de una avenida altamente transitada todos los días, ahora muy perjudicada en su tránsito por ese espacio ocupado por una ciclovía que angosta demasiado los dos carriles o las dos vías que tiene 18 de julio por más de 4 kilómetros. Es una cosa realmente disparatada, ¿verdad? Desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la ingeniería de vehículos, es anticientífico, es totalmente anticientífico. Estropea vehículos. Desde el punto de vista jurídico, es ilegal, ilegal. Es un acto administrativo impropio, es decir, imprevisible en la buena fe de los usuarios que tienen o tenían otras expectativas y se ven perjudicados directamente en sus derechos directos, personales y en calidad de ciudadanos que son contribuyentes de la Intendencia Municipal de Montevideo, pagando, te repito, altas patentes de rodados. Fueron incrementadas el año pasado. Son patentes incluso con un impuesto progresivo que a su vez exigen tener asegurados los vehículos. El seguro es obligatorio. Tenés que tener la patente al día y a su vez se te exige que el vehículo esté asegurado. Por lo tanto, por partida doble, los montevideanos pagamos patente, seguro de vehículo y somos pasibles de alguna multa por alguna infracción de tránsito. Es decir, somos responsables pagando dinero a la Intendencia Municipal de Montevideo que recauda millones y millones de dólares desde los usuarios que tienen vehículos, que tienen automotores, que tienen vehículos de motor a combustión, sean coches, camionetas, te repito, camiones, camioncitos, motos, motonetas, todo tipo de usuarios, vehículos particulares y de transporte público. Hoy fuertemente agredidos, severamente perjudicados, para mí por un acto administrativo impropio, fuera de presupuesto, desde esa ciclovía. Los autos, los ómnibus, los taxis, las camionetas pagan patente, ¿no? De rodado todos los años. Sus conductores deben tener la libreta de conducir habilitada. Además, también se paga por esa libreta. Tienen que estar al día, pagar obligatoriamente los seguros de los vehículos. Son pasibles del cobro de multas, como te decía, por infracciones de tránsito. Por ende, tienen derecho al uso limpio, cómodo y cada vez más fluido de los espacios públicos, es decir, de los espacios públicos de vialidad que la Intendencia Municipal de Montevideo debe brindarnos a todos los conductores de vehículos y a los propietarios conductores de vehículos. En este caso, en el caso de la ciclovía por el centro de la avenida principal de la ciudad de Montevideo, 18 de julio,
se manifiesta una grave limitación al uso libre, idóneo y fluido del espacio vial de esta avenida de uso necesario para el tránsito vehicular motorizado de miles y miles de usuarios, de propietarios y de usuarios de vehículos por día, porque están también los empleados, taxistas, empleados de coches, de remises, de Ubers, etcétera, y los usuarios del transporte público, los que toman el ómnibus, los que toman un taxi. Las bicicletas no requieren libretas de conducir, no están matriculadas, no pagan impuestos, no pagan patentes de rodado, no tienen requisitos previos para circular por nuestras calles, no están reglamentadas en el uso, no está todavía reglamentado por lo menos el uso de cascos, normas de seguridad, como sí se le impone a las motos, por ejemplo. No son pasibles de multas de tránsito, te repito. Por lo tanto, esto es una crasa violación al artículo octavo de la Constitución de la República, que establece el principio de igualdad ante la ley. Principio de igualdad ante la ley. Todo bajo las mismas circunstancias y condiciones, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y acá se rompe con todo eso. Acá tienen privilegios, tienen derechos, quienes no pagan patente de rodado, quienes no son pasibles de pagar multas, quienes no tienen reglamentos previos, quienes tienen menos costo por el uso de esas bicicletas, perjudicando a quienes necesariamente tienen que tener libreta de conducir con el costo que ello requiere, la patente al día, el seguro del vehículo al día, y son pasibles también del cobro de multas por infracciones de tránsito, es decir, son responsables en la conducción de sus vehículos desde sus conductas ante las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo, autoridad que no les brinda el espacio público con las características necesarias, idóneas, para que puedan circular con la mayor comodidad, con la mayor libertad posible, quienes sí pagan por el derecho a tener un vehículo y conducir. Y quienes no pagan, y quienes no pagan, y quienes no tienen regulación alguna, ocupan el centro del espacio de la avenida principal de la ciudad de Montevideo. Todo esto, evidentemente, es la clarísima iconografía de una gestión progresista, totalitaria, ideológica, antirracional, que no reconoce la naturaleza, inclusive la naturaleza humana, respecto a la necesidad de urbanizar las conductas humanas, que no racionaliza planes de urbanización, sino que impone una ideología con absoluta inmunidad hasta el momento. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.